Y tenemos la presencia, contamos con nosotros, como habéis visto, y hemos anunciado con el profesor Jordi Pujol, que es profesor de la materia de ética de la información en la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de Santa Cruz. Como siempre, dispondremos al final de tiempo para hacer preguntas. Para no esperar más, le doy inmediatamente la palabra al profesor Pujol. Adelante. Si tienes que activar tu... Perdón, que había puesto el mute y... Pues muchas gracias y quería felicitar al profesor Sánchez Hurtado y a Leticia Sánchez León por la riqueza del programa, porque verdaderamente me ha parecido muy bien diseñado y que ofrece un cuadro completo. Intentaré no pisar a otros. En la anterior sesión con Llanos Meseguer de la Machi, ella seguramente fue más positiva sobre la tecnología de lo que yo voy a serlo. A mí me toca reflexionar sobre los dilemas y, por tanto, hablar de los problemas. Pero intentaré ofrecer salidas, o sea, intentaré no deprimirles, no se preocupen. A mí me toca reflexionar sobre los desafíos éticos de la comunicación digital. Y eso es hablar de los problemas que se han creado en el ecosistema, ¿no?, informativo, pues en Internet, en las redes, ¿no?, en el entorno online. Entonces, mi reflexión va a ir, para intentar que se pueda seguir más fácilmente, con estos dos raíles, ¿no? Por eso he puesto esta foto que me parece que expresa la velocidad con la que está cambiando nuestro mundo, y estos dos raíles, estos dos factores, que son la tecnología, la revolución tecnológica, pero también el factor humano. Y veremos que no solo podemos hablar del impacto que tienen las redes, del clima en las redes sociales o del rol de la inteligencia artificial, sino vamos a ver cómo interactúan las dos constantemente. Por eso, en primer lugar, pues esta fascinación tecnológica, que toda revolución tecnológica siempre ha causado una revolución social, y siempre pues nos ha pasado que cuando llegó la calculadora, pues ya la gente decía, pues ya no sabremos ya sumar más porque lo hará toda la calculadora. Y no es verdad. Cada tecnología, pues... Pero, obviamente, tendremos que ver que las revoluciones tecnológicas pues tienen su parte buena y también su parte pues menos buena. Por eso voy a hablar como de una revolución en tres actos, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico: el clic, el algoritmo y la inteligencia artificial, velozmente, para después pasar a la dimensión humana de ver a qué afecta, ¿no?, esta revolución en tres actos. Entonces, por comenzar, hace un tiempo, pues la tecnología nos dio el clic, ¿no?, el mando a distancia, el ratón, la capacidad de decidir en una oferta que se expandía, ¿no? El clic era sinónimo de libertad de elección, ¿no?, el mando a distancia, pero después el mouse, de poder decidir pues sobre posibilidades infinitas. Y el clic triunfó, porque teníamos la sensación de que al mundo que el clic mataba, pues le faltaban opciones, ¿no? Y que eso nos abría un mundo pues de gran, fascinante. Después de los muchos clics y los muchos botones, pues se pasó al decisor invisible. Después de tener muchas opciones, pasamos a que queremos que decida el algoritmo como sinónimo de una selección inteligente. El algoritmo triunfó rápidamente, porque la pereza de elegir o el miedo a equivocarnos, pues el esfuerzo de pensar ante tanta oferta, pues era demasiado abrumador. Y en el mundo pues del algoritmo, pues el poder se transfería, pues lo que antes era el mando a distancia, señor del poder, o el mouse,
pues, y que lo tenía el usuario, pasamos ese poder a una gran industria de plataformas tecnológicas. Claro, en este contexto donde el algoritmo trabaja y decide, pues la actitud del usuario es mucho más pasiva y somos más apáticos y dejamos hacer, estamos menos activos, como más abrumados, aturdidos porque todo pasa muy rápido y porque se nos presentan entre nuestros ojos pues muchas cosas que nosotros no hemos elegido, pero que nos propone, ¿no? El muro de nuestras redes sociales o nuestras búsquedas, ¿no? en Google. Claro, esta pereza, esta inactividad, esta pasividad es un error garrafal, porque después hemos ido viendo a la que hemos ido destapando a estas empresas tecnológicas, pues que automatizar las decisiones pues no es tan bonito, sino que hemos desenmascarado pues los perjuicios que nos causan, ¿no? La vigilancia, ¿no? La invasión en nuestra privacidad y también cómo estas grandes plataformas tecnológicas han sido pues cómplices y autores pues de un gran daño en desinformación, en discriminación a diversos niveles. Entonces, ¿qué nos ocurre? Perdón, Jordi, una cosa, no está, la presentación no está, si la estás pasando, no pasan los slides, está fijo en el primer slide. Pues sí, la estoy pasando, lo siento. No sé qué. ¿Sigue en la primera? ¿Sigue en la primera? Sigue todavía en la primera, sí, efectivamente. Pues. Es No que sé me cómo. parece que tienes que pasarlo a módulo presentación, porque ahora mismo está como se ve en la slide de presentación y todos al lado. A ver ahora. Perdón, ¿eh? Manuel, ¿está yendo hacia adelante y hacia detrás o no? No, se ve Ya. como la pantalla compartida, vemos su pantalla entera, pero tiene que poner la presentación en modo presentación, de manera que ocupe toda la pantalla. Entonces así yo creo se verán las diapositivas cuando las pasa. Pero yo lo tengo en pantalla completa, como hago Sí. siempre. Ah, pues Todavía no se ve nada. Lo siento, ¿eh? Pero, a ver. Disculpen. Todavía no sale, ¿no? Sí, todavía no. Tal vez tienes que presentarlo como pantalla completa, la ventana de la pantalla completa. A ver. Veo que no, ¿no? No, todavía no. Pues vaya hombre. Pues no sé, de verdad. nosotros vemos su pantalla del ordenador, es decir, la diapositiva
actual, ¿Mm? mira, hay una persona que dice, tiene que tocar donde dice multimedia. No sé dónde está eso, pero digamos que nosotros vemos la pantalla como si estuviera antes de presentar la presentación. Tiene que haber algún botón donde diga Sí, presentación. Ahora, es donde reproducir, ¿no? Y lo doy a reproducir y aquí Ah. pone, pero no. aquí alguien ha presentado una... Es Dicen decir, un ejemplo. Este es tu presentación, tecnología, telemando y ratón, ¿no? ¿Es este? Perdón. Yo estoy viendo ahí ahora una serie de slides, dos elementos claves, una revolución en 3 actos, Sí. amenaza entre frentes, pero Pero hay que ir pasando cada una de las de estas. Sí, es muy raro. Porque normalmente siempre lo hago así y funciona. No sé. Ya lo siento. Ha dicho una persona que probara con figura. No sé si ve figura arriba. No sé, por ir probando. Sí. Estoy pasando, pero ustedes no ven nada, ¿no? Yo estoy viendo ahora tecnología, saturación de información, Sí, pero no. tecnología, algoritmos. Sí. Bueno, me parece que. Es que no sé cómo hacerlo para que. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ir clicando sobre cada slide para que se vea el slide que deseas que veamos. Sí. Bueno, ya lo siento, pero. Ir clicando en el slide lateral que quieres que veamos. Bueno, estábamos en que yo les decía que hayamos pasado el clic al algoritmo y después a la... Y entonces que el error de la pasividad nuestra, ¿no? Con los algoritmos, pero a la vez... ¿qué ocurre con la llegada de la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre? Que ahí sí que se nos han despertado algunos temores, ¿no? Bueno, que si nos quita las libertades, que si nos ganaran inteligencia, que nunca seremos capaces de saber, pues, si nos estará tomando el pelo. Y ahí, pues, se repite, pues, lo de siempre, ¿no? Los más apocalípticos o los integrados, pues, cada uno, pues, con sus profetas y sus visiones, pues, dirán, ¿no? Que, ¿no? Miedo. O la gente que dirá que no, que inteligencia artificial, pues vamos todo para allá, ¿no? El error aquí muchas veces es, muchos olvidan que el debate no está solamente en la inteligencia artificial, sino precisamente en que el factor humano tiene que estar en antes, durante y después, ¿no? Y que es imprescindible. Pues porque al final son las personas las que en cualquier época hemos ido humanizando las distintas tecnologías. Por eso el gran riesgo de la inteligencia artificial es la inhibición, ¿no? De las personas, de los ciudadanos, ¿no? Por eso no es la inteligencia artificial el problema, sino es nuestra pasividad o nuestra inacción personal o social. Claro, ¿qué ocurre con este sistema informativo que hemos pasado del clic a los algoritmos y ahora a la inteligencia artificial? Pues que hay como una saturación de la información
en el que es uno de los nuevos modos de censurar o de manipular, que es, antes la censura estábamos acostumbrados a que era pues únicamente con cortar, ¿no? Mientras que a partir de, con Internet se ha hecho más evidente que el flooding, ¿no? El inundar de información es otro modo, pues, de manipular, ¿no? Allí, pues, el factor tecnológico, sabemos que hay unos porteros de la información, estas pues compañías tecnológicas que filtran los contenidos y a veces pensamos ingenuamente que estamos comunicando a todo el mundo y no es verdad. Hay esas cámaras de eco, hay esas burbujas y que somos perfilados, ¿no? Cada uno de nosotros en función de nuestra navegación. Y después también que uno puede estar allí compartiendo contenidos y pensar que todas las interacciones son humanas y que me estoy comunicando únicamente con personas, y eso también sería falso. Pues porque no es así, porque está calculado pues que casi el 50% de las interacciones en Internet son con agentes que no son humanos, ¿no? Entonces, también eso es bueno saberlo. Cuando recibimos, por ejemplo, pues un feedback negativo, pues es importante tener claros los datos. Estos bots, ¿no? Que interactúan pues de modo muy parecido a nosotros. No únicamente dan clics de likes, ¿no? Sino que también, o de retweets, sino que también hacen scroll down, ¿no? Y realmente algunos de ellos también pueden pues dejar comentarios. Hay muchos tipos de bots, ¿no? Hay bots de asesoramiento personal como Sara, que es un asesor personal. Y después hay bots pues malos en el sentido de pues que a lo que se dedican es precisamente a los linchamientos mediáticos en redes, ¿no? Por eso saber y partir, ¿no? Cuando en nuestras estrategias online de todo este conocimiento de quién forma este ecosistema digital y que este ecosistema digital pues no solamente hay usuarios humanos, ¿no? Que acceden a las páginas web corporativas de una diócesis, de una institución eclesial, sino que, bueno, que hay mucha cosa que es automatizable, ¿no? También para no subirse demasiado o crecerse cuando pensamos que el éxito, las lecturas que está teniendo o el impacto, o sea, hay que entender muy bien que ahora nos está costando mucho cuantificar el impacto que se tiene en redes, precisamente por lo que les estoy diciendo muy velozmente, ¿no? Que consideramos que hay mucho ruido, porque hay pues mucha interacción que es automatizada y que no es humana. Por eso en este entorno la calidad de la información, que también es, si sumamos que es tempestiva, masiva, ¿no? Mucha de ella no contrastada, altamente emocional, unida a los malos actores que hemos dicho, ¿no? Bots, estos trolls, ¿no? Que son grupos de bots, ¿no? Favorece a un gran clima pues, de capacidad de manipulación, de propaganda y abundan informaciones falsas que se mezclan con las verdaderas, ¿no? Y eso, en fin, pues pongo aquí pues, lo que ocurrió, como ocurre con cualquier evento ahora mismo. Se elige un papa, pues las primeras 48 horas salieron pues, un buen puñado de informaciones falsas, ¿no? Sobre él. Se crearon perfiles falsos en Facebook, en todas las redes sociales, ¿no? Y de hecho, pues las compañías tardaron, ¿no? Entre 48 y 72 horas en autentificar quién era verdaderamente, pues, Prevost en redes, ¿no? Claro, esto, pues, eso es una realidad que nos encontramos y que, bueno, y como comunicación eclesial tenemos que contar en ello, con que ese ecosistema se mezcla la información contrastada con la falsedad. ¿Qué ocurre? Que lo fácil sería aquí culpar a la tecnología, ¿no? Pero no. No es únicamente la tecnología facilita, pero aquí me parece que el paso es entender también dónde estamos, ¿no? Y que el factor humano aquí incide muchísimo
Y de hecho hay estudios, y aquí también muy velozmente, porque entre que he perdido tiempo y voy a pasarlo esto rápido, pero saber, ¿no? En Oxford se hizo este estudio sobre el rol de las fake news y las falsedades. Si era culpa de la tecnología o era culpa de la interacción humana. Y las conclusiones fueron muy claras, ¿eh? O sea, las noticias falsas se difunden más rápido y son más penetrantes, ¿no?, que la verdad. O sea, la falsedad realmente se abre camino. No es verdad que no, al final la verdad triunfa. Pues a lo mejor no, ¿eh? Y en algunos casos no es así. Y después ellos intentaron, de todo el ruido, el impacto creado, quitar lo que ellos habían identificado como bots, ¿no? Y todavía aún así, pues vieron que la incidencia de la falsedad. Y la conclusión a la que llegaron es esta, o sea, que el comportamiento humano contribuye más a la difusión de la falsedad que la verdad, ¿no? Que los robots automatizados. Por eso, allí, sin ser naif, ¿no? O sea, aquí, sabiendo que estamos viviendo en este contexto humano y digital a la vez, en el que nosotros tenemos que hacer las cuentas y conocer muy bien, ¿no?, estos entornos. Por eso aquí esta conclusión de estos estudiosos es fuerte, pero me parece que pone un poco el dedo en la llaga. O sea, es nuestra ingenuidad y a veces nuestra estupidez, ¿no?, como sociedad, la que es culpable de la situación informativa en la que a veces estamos y nos movemos. Por eso no es suficiente con quejarse, ¿no?, de la tecnología, sino que el factor humano, lo han demostrado este estudio y otros, ha tenido una incidencia fundamental. ¿Qué ocurre? Que, bueno, si algo es compartido por muchas personas, se convierte de hecho en una especie de verdad absoluta. Y aquí, pues, la verdad compartida en redes, la verdad compartida por los iguales, pues se ha convertido en verdad en sí misma, ¿no?, en este entorno digital. Y la gente cree lo que otros dicen y lo que otros ven y lo que otros replican y comparten, ¿no? Entonces, no solo en forma de información visual leída, sino también en forma de deepfakes, ¿no? Y lo hemos visto en vídeos donde se crean clips con inteligencia artificial, clonando la voz, clonando la imagen y, bueno, creando la realidad con tecnología, ¿no? Entonces, esta crisis de la verdad en las redes, que ahora veremos también que es en la opinión pública, ¿no? Claro, es muy frecuente que tú te encuentres diciendo, o sea, que la gente parta de este presupuesto, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no?, en nuestro foro, en nuestro grupo, pues online, significa que eso es verdad. Y será por supuesto que esto es verdad en esa burbuja, en ese entorno, en ese contexto. Pero la realidad es, la realidad es, en la realidad, excusen, es verdad porque estamos de acuerdo. O sea, la realidad es la que es. La verdad no es porque nosotros la creemos, ¿no? La verdad sigue siendo verdad, dice Machado, aunque pienses lo contrario. Entonces, estamos en esta situación en la que se crean en realidad artificialmente, se crean verdades, o sea, falsedades, ¿no? Y estamos en este momento en el que nos encontramos precisamente en esta crisis de la opinión pública, en el que, bueno, ¿por qué digo crisis de la opinión pública? Porque antes, y no me quiero poner en plan viejo, pero cuando los porteros de la información no eran algoritmos opacos o empresas que hacen negocio, ¿no?, sino que eran medios de comunicación con unos criterios profesionales, pues, y unas prácticas profesionales, pues tú sabías, la opinión pública era aquello de lo que se hablaba en los medios, era lo que todos hablaban. Si eras de izquierdas, pues sabías lo que estabas leyendo y mirabas la realidad a través de las gafas de un diario progresista.
Y si de derechas, pues optabas por otros. Pero la realidad, los principales elementos de la realidad eran compartidos. Y ahí el Star System, podemos decir, pues era el mismo. Y ahí Star System de izquierdas, pues unos eran buenos, otros eran malos, ¿no? El de derechas, lo mismo. Pero los temas de conversación eran los mismos y la actualidad seguía una agenda básicamente similar. Y eso permitía pues, que hubiera conversaciones pues, masivamente comentadas, pues, y que fuera y pasara por el escrutinio de las distintas audiencias y hubiera un discurso realmente público sobre aquello. Desde el punto de vista de la salud democrática, pues era muy importante, ¿no? Que la opinión pública no fuera pues, adulterada, ¿no? Por el gobierno de turno o por un poder económico ni por un interés particular, ¿no? Y defendíamos pues, esa opinión pública como algo bueno y se defendía en algunos sitios por ley, ¿no? La opinión pública libre, se decía, ¿no? Y así estudiábamos en Derecho. Pues ahora esto no es así. Ahora esto ha cambiado, ¿no? El consumo de la información a través de algoritmos opacos, pues sea en Google o en cualquier red social donde recibimos recomendaciones, pues se ha alterado de forma dramática este patrón de construcción, ¿no? De la imagen de la realidad en la ciudadanía, ¿no? Y ahora la opinión pública no es necesariamente igual, ¿no? Precisamente a esa opinión masiva. Ahora mismo, cualquier opinión privada, por más loca que parezca, puede volverse opinión masiva. Y ahí tenemos un efecto de disrupción social muy potente de elementos muy particulares, o sea, muy privados, que los hemos empoderado, o sea, las redes sociales han empoderado mucho a estos actores disruptores que antes no tenían tanto poder porque una persona que podía, una institución que podía operar en la esfera pública, pues tenía una credibilidad y también una plataforma que era un poco aceptada y autorizada por todos, ¿no? Por eso, ¿qué ocurre? Que cuando cualquier opinión privada se disfraza de la descripción de lo real, de realidad, de la definición de lo que está pasando, pues esto es lo que tenemos ahora, esa población súper segmentada, pero no según ideas de izquierdas o de derechas, sino según mundos paralelos. Y cada uno con un mundo a su medida, pero completamente sesgada. Entonces aquí, a crear esto ha sido la tecnología, pero también el factor humano. Bueno, perdón que aquí quería pasar que en otras épocas, pues, ¿qué hemos buscado? Hemos buscado pues el polígrafo que nos dijera si uno estaba mintiendo o no, tal, ¿no? Entonces buscando, ahora pues nos inventamos lo de los fact-checkers, pero no funciona. Y aquí nos está costando mucho distinguir, ¿no? El que crea una realidad falsa y el que no. Y por eso ha saltado por los aires un poquitín lo que decía Machado, que es precisamente este territorio común que forma la verdad y la realidad y que necesitamos pacíficamente para compartir este mundo común. Lo que está saltando con esta fragmentación es un mundo común, ¿no? Un proyecto común, un poquitín de sociedad, ¿eh? No porque queramos todos pensar igual, que esto nunca sucederá y seguramente y no sería sano que fuera, ¿eh? Pero aquí es donde está operando también la información de la Iglesia. Quería tocar este tema. En las redes sociales no hay perdón. Sabemos que las redes sociales documentan obsesivamente, ¿no? Toda la actividad humana, ¿no? En bruto. Muchas veces impulsiva, ¿no? Pues de los clics de la gente o de los visionados, pues poco o nada reflexionados, pero que queda aquello documentado. ¿Qué ocurre en esos posts que muchas veces pues no se pueden modificar? Pues no se fomenta pensar dos veces, ¿no? Y se piensa que lo más auténtico es lo más visceral, lo más espontáneo, ¿no? Sin preparaciones. Y ahí el lenguaje corporal desplaza o sustituye también muchas veces el discurso, el debate de ideas.
Entonces, el comportamiento no verbal, si se fijan ustedes, en muchas de las discusiones lo que se juzga a una persona es, fíjate cómo estaba, tenía un nudo en la garganta, o se ruborizó, estaba tragando saliva, estaba respirando con fuerza. O sea, estamos analizando los indicios casi forenses, ¿no?, más reveladores para ver si esa persona era veraz o no, pero escrutinando su lenguaje corporal. Y este lenguaje corporal, pues lo que hace es desplazar, ¿no?, el discurso de ideas, y nos quedamos con que tartamudeó o se bloqueó o con la boca seca o movía los dedos nerviosamente, ¿no? Esta vigilancia omnipresente y implacable da una radiografía digital de cada uno, pues por acumulación de datos, ¿eh? Cada uno de nosotros está creando una identidad digital, ¿no? Un permanent record, dicen en Estados Unidos, donde, bueno, que nosotros, o sea, que nosotros no tenemos, pero que estas compañías pues tecnológicas sí que van creando, y esta privacidad nuestra y este consumo nuestro de redes es lo que se vende como audiencias y como engagement, que es su foco de lo que antes era la publicidad, pues ahora es la atención y el engagement, ¿no? Pero esta interacción nuestra que no permite, pues, ni dar explicaciones, ni revisar, porque si uno se equivoca en un tweet, pues, o en un post, pues por aquello es juzgado, y aquello, pues, no se puede cancelar, no se puede borrar, y por aquello aún es sentenciado, ¿no?, en este mundo que no permite las segundas oportunidades ni el perdón, ¿no? ¿Por qué? Funciona lo emocional, no la reflexibilidad, no, pues, la ponderación de lo que uno opina. Y eso es un signo de falta de libertad, ¿eh? O sea, antes decíamos que la verdad está un poco comprometida, y yo diría que también, y en eso me alineo con algunos profesores. Bueno, vino aquí a la Santa Croce un profesor de Yale, una de las personas más importantes a nivel de estudios de comunicación, John Durham Peters, y a mí me impresionó un poco lo pesimista que era, ¿no?, en el sentido más realista de una persona que está a alto nivel en Estados Unidos, uno de los mejores filósofos de la comunicación actual, y que precisamente él destacaba esto, o sea, la falta de libertad que ha traído consigo Internet. Estamos acostumbrados a narrativas sobre Internet como una fuerza liberadora, pero hay unos tics que nos están haciendo ver que no es tan así, ¿eh? Pues precisamente por esa vigilancia, por esa imposibilidad de corregir. Una persona ya no puede corregirse, por tanto no puede crecer. Pues tú eres lo que has dicho, los errores que has cometido, y eso te marca en las búsquedas de Google. Hay gente que pierde el trabajo por eso, porque aparece lo que le ocurrió en un feed, ¿no? No hay una segunda opción. Entonces, ¿qué ocurre? Al final dices, bueno, entonces, ¿a quién favorece todo esto? Pues favorece mucho a los narcisistas y a los desvergonzados, ¿eh?, y a los insensibles. No tanto la reflexividad y un discurso consciente. Por eso es bueno saber que aquí hay un peligro grande, y que la Iglesia, que pretende tener un discurso reflexivo, pues tiene que hacer tiene que tener una presencia en este ámbito, pues cuidadosa. Evidentemente que tenemos que estar, hay que habitar este mundo, pero la pregunta es esta, o sea, nosotros aquí ¿qué pintamos? Pues pintamos mucho, ¿eh? Pero no con un discurso como buenista, ¿no?, sino... Y también allí a mí me preocupa, por ejemplo, la reputación de nuestros señores obispos, ¿no?, que se genera la duda sobre el Robert Francis Prevost, sobre si ha hecho todo lo que podía en la gestión del caso de abusos en Chiclayo. Entonces, claro, o sea, este mundo está generando una duda en muchos personajes públicos, y es un modo, de dominio y de control social, ¿no?, que es de poner el veto a gente porque lanzas allí un rumor, lanzas, pues, medias verdades, y es muy difícil
pues precisamente por la dinámica de expansión de esta información, entonces se van generando y se sembran pues desconfianzas y dudas que no hay que ser ingenuos, y aquí pues sugiero que tenemos que pensar cuál es nuestro lugar, ¿no?, en este mundo digital, que tenemos que proteger espacios como equipos de comunicación, que imagino que ustedes son, para no dejarnos engañar por percepciones que abundan en este mundo digital. Valorar también, pues esto, el borrador, ¿no? O sea, el esfuerzo de las personas por repensar, por reformular, reflexionar cuestiones complicadas. Entonces, no caer en la lógica, pues, de la condena de los errores de los demás. Que nosotros también podemos, como habitamos este mundo, podemos caer, quizá no lincharemos a nadie, pero sí que podemos caer en esta dinámica, ¿no?, de condenar y de reforzar, ¿no?, estereotipos sobre personas. Aquí es también importante entender, ¿no?, la inteligencia artificial, como se basa precisamente en esos procesos computacionales de gran abundancia y de fácil generatividad, eso contrasta con lo que somos nosotros, con nuestra limitación. Y ahí una máquina computacional dispara datos constantemente y con mucha rapidez. Y los mortales no tenemos ese lujo. Estas máquinas se equivocan en sus procesos y no pasa nada. Y nadie lincha a ChatGPT porque se equivoque en un dato que te ha soltado. Para nosotros, a veces, equivocarnos en ámbito público, como decíamos ahora en redes, puede ser irreversible e irreparable. Por eso, entender, ¿no?, que nosotros aportamos, no tenemos la rapidez, y la inteligencia artificial pues no nos reemplazará, pero a veces tenemos que subrayar la originalidad y lo que aporta la humanidad, ¿no? O sea, la acción humana en este entorno. Y a la vez pues, saber, ¿no?, que esta irreversibilidad que tiene nuestra acción en las redes, pues obviamente viene por nuestra finitud, por nuestra mortalidad, ¿no? Por eso, pues sí, nuestra capacidad de rehacer el pasado seguiría un regalo definitivo, ¿no? Pero también sería un horror definitivo. Imaginaos, ¿no?, si aquí todo el mundo se reescribiera, ¿no? Eso sería terrible, porque entonces sería imposible conocer ni a las personas ni las cosas, ¿no? Y por eso es un superpoder, ¿eh? O sea, lo que estamos hablando con la inteligencia artificial es un superpoder. Estamos entrando en territorio nuevo, donde la gente, el poder de reescribir tu historia, de reescribir la realidad, pues está allí, ¿eh? Y es una cosa que eso no lo tiene que hacer, no tenemos que dejar que lo haga, ¿no?, esta tecnología. Decíamos al principio, pues precisamente había estos dos elementos clave, la fascinación tecnológica que se entremezcla con la conducta humana, ¿no? Y hablamos de esas tres fases, ¿no?, de esta revolución digital muy velozmente, que amenazan un poquitín a estos tres frentes. Y la comunicación eclesial en esto, ¿qué? Pues, bueno, primero es aceptar que no hay marcha atrás en esta revolución tecnológica, ¿no? Y aquí me parece que lo que hay que asumir es que a nosotros nos toca humanizarla, ¿no? ¿Qué papel juega el Big Data, los algoritmos, en tu trabajo? Y ahí donde estés, en oficina de una diócesis, en una institución de la Iglesia, en un hospital católico, en una universidad católica. ¿Qué formación continuada tienes en este ámbito, ¿no? ¿Qué papel, qué impacto tiene en tu trabajo, ¿no? La inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? Por ejemplo, entender ya esta primera diferencia, ¿no?, que la inteligencia artificial replica la inteligencia humana, ¿no?, con una gran capacidad de almacenamiento y con algoritmos. Se le dan unos parámetros, hace unos cálculos, cruza datos que hacen posible proyectar soluciones a gran velocidad.
Pero la inteligencia humana trabaja con muchas excepciones. Y ahí es donde vemos que hay muchos de los errores de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la vida es muy rica. Y el crecimiento de los cálculos, pues, reducirá mucho este abismo, pero nunca lo cerrará, nunca lo sustituirá la capacidad simbólica humana, ¿no? La originalidad que solo tiene el hombre y la mujer. Pero la inteligencia artificial replica nuestra inteligencia humana. El machine learning funciona al revés, es deductivo, acumula condiciones, ¿no? Y resultados de problemas que se han resuelto con anterioridad y en base a estos pues, proyecta soluciones a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, será capaz de distinguir información útil pues, de la inútil y allí la gran pega es que nunca podrá contar con lo que decíamos, el razonamiento simbólico, ¿no? Este universo de sentido y de interpretación humana que es inabarcable, ¿no? Entonces, nunca podrá adquirir sentido común, lo que nosotros llamamos sentido común humano propio. Pues, ¿por qué? Porque en las mentes humanas no hay dos modos idénticos de interpretar una cosa, ¿no? Y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, no se puede mecanizar el universo de sentido humano, ¿no? Entonces, eso va a estar allí. Por eso estas máquinas, el significado siempre les vendrá dicho y dado desde fuera, por quien programa la máquina. Por eso, desde el punto de vista ético, el uso de estas tecnologías, aunque solo sea en un plano consultivo, exige una enorme cautela. Y el peligro vendrá si gobiernos, instituciones les delegan, ¿no? Cuestiones relativas al significado. Y allí, claro, es muy tentador, ¿no? Para un gobierno que quiere ser pragmático y eficaz y muy eficiente, pues que delegue en el futuro pues, la toma de decisiones o juicios de causas humanas, piensan, ¿no? Que el juez fuera la inteligencia artificial, ¿no? O que los gobernantes siguieran pues, para ganar en precisión y en eficiencia, pero que eso sería tremendamente injusto, ¿no? E inhumano, pues porque de hecho se difuminaría, ¿no? La responsabilidad de los gobernantes, porque ellos culparían a la máquina. Todo esto el Papa quiere decir cosas y creo que el Papa lo que va a decir es que la inteligencia artificial, pues como decíamos, que fomenta esta pasividad nuestra, esta apatía, es muy importante que gobierne en nosotros. Tenemos que entender que en la revolución de la inteligencia artificial elimina a la persona y la convierte en amasijo de datos, ¿no? Y eso sería malo, ¿eh? Por eso, pues es una herramienta lingüística muy refinada, la inteligencia artificial, y cada día y cada hora mejora, pero sin un individuo detrás, ¿eh? Y eso es muy fuerte. Pues porque tenemos expresiones de ideas y de imágenes sin un sujeto que responda, ¿no? ¿Quién dice esto? Pues no hay un alguien, no hay un tú o un yo, ¿no? Y eso, algunas manipulaciones son sutiles, ¿no? Estos anuncios que nos aparecen en nuestro feed, ¿no? Pero otras son más evidentes, ¿no? Y más insidiosas. Y aquí creo que uno de los escándalos y que ya está, porque el peligro no es que apareciera Papa Francisco con ese plumón blanco que había creado esa foto de la inteligencia artificial, ¿no? O las fotos que ha creado del nuevo Papa, sino que la mayoría de la gente no pensamos en las millones de imágenes de niños que son manipuladas para crear pornografía infantil y que se está creando por inteligencia artificial hoy, ¿no? Y pocos parecen pues, estar realmente preocupados por el importante poder de los algoritmos en sus vidas y cómo determinan sus modos de pensar, de consumir. Ni tampoco pues, muchos se preocupan en leer los formularios de consentimiento para el uso de la tecnología. Y solo más tarde te das cuenta de que has vendido un poco pues, tu privacidad y que la recuperación de gran cantidad de datos sensibles pues, luego se venden. Entonces yo creo que allí el Papa León creo que va a subrayar precisamente la singularidad de cada ser humano, ¿no? Y que precisamente esta inteligencia artificial que habéis visto, que ya es de pago, ¿no? Pues el que tenga acceso a todo el mundo por igual será una cosa que no está
que no es descontada. Bueno, corto porque veo que falta un cuarto de hora y yo lo que sugiero es pues estos desafíos, ¿no? Primero, comenzando por abajo, ¿no? Prevenir crisis en este contexto que veíamos que era de alto riesgo, para líderes de la Iglesia, pero para instituciones de la Iglesia. Como instituciones, pues crear contenido relevante, ¿no? En este ecosistema que está muy inundado. Polarización, sí, la hay y mucha, y eso no va a cambiar porque es lo que es como la gasolina, ¿no? Del engagement, que haya lío, que haya follón. Entonces nosotros tendremos que generar comunidades online donde se fomente la amistad personal y social, ¿no? Y ahí nosotros seremos factor precisamente de que no haya divisiones tribales, ¿no? De que haya esa, bueno, precisamente de regenerar este continente digital. Y nada más. Disculpen por la patosidad. Tengo que reconocer que es la primera vez que me ocurre que no, que no haya podido presentar, pero es una buena lección de humildad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pujol. Y damos inmediatamente la palabra a algunas preguntas. Empezamos con Jesús Díaz. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, si puede concretar con qué medios digitales hay que tener hoy día especial cuidado. A ver, es que el panorama cambia mucho, muchísimo, y esto requiere un monitoreo por culturas, ¿no? Y por continentes. En Asia y en el este de África, por ejemplo, todavía funcionan mucho Facebook, y en el occidente más europeo y norteamericano, TikTok pues está llegando al nivel de Instagram, ¿no? Entre los más jóvenes, ¿no? Y Facebook ha quedado para los mayores de 35 años. O sea que es un ecosistema que es muy cambiante y que por eso yo creo que los departamentos de comunicación tienen que escuchar la conversación online, o sea, estar al día de cómo cambia la orografía de esta conversación y de este ámbito. Por eso no hay... no es como la radio, la televisión. No. Esto es siempre cambiante y mutable. Por eso ahí está la expertise, ¿no? Del Departamento de Comunicación, me parece. Muchas gracias. Manuel Obando, por favor. Buenas tardes. Recibo un saludo nicaragüense desde Estados Unidos. Vea, tengo una pregunta. Yo soy periodista de profesión, pero siempre me presento como católico primero católico y después periodista. Pero mi pregunta es en las oficinas diocesanas cómo manejar el tema de la ética con la vivencia propia de la fe. Y me refiero a problemas, por ejemplo, crisis en la diócesis. Ok, uno sabe que hay X escándalo y están los periodistas llamándote y vos decís qué contesto, puede que te diga el jefe de comunicación, el sacerdote, el obispo, no digamos nada, pero la bomba va explotando cada vez más y dicen también por ahí que el que calla otorga. Y entonces yo digo, éticamente hay que dar una respuesta, monseñor, pero también viene la parte de la obediencia porque te están diciendo que no digas nada. Entonces, ¿cómo jugársela en momentos así? Porque uno mismo entra como en conflicto interior. Y lo otro, rapidísimo, es cómo distinguir, por ejemplo, cuando eligieron al Papa. Salió en TikTok muchas reflexiones de él y una de esas yo me las creí y dije yo, wow, cómo predicaba el Papa y hasta ahora lo escuchamos. Y después salen las noticias que eran hechas con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo distinguir esos escenarios? Muchas gracias. Lo primero te diría, y es un tema que a mí me toca, es a lo que me dedico más, a la transparencia, ¿no? En la Iglesia, precisamente en casos de crisis, en el ámbito de abusos. Y yo creo que no podemos ser cómplices, ¿no? Y esa complicidad con nuestros líderes en la Iglesia, no podemos comprometer la verdad. La verdad no significa decir todo a todo el mundo, pero sí que no podemos mentir.
Y entonces allí un comunicador de la Iglesia, por el hecho de trabajar para la Iglesia, o sea, no debe mentir. Y en eso tienes toda la razón, que el dilema ético está allí y habrá que ayudar a nuestros líderes y eso es profesionalidad, o sea, hacer un buen plan de comunicación de crisis, ¿no? Y eso requiere preparación y requiere formación y aprender a contarse, a contar realidades que nuestros públicos tienen derecho a saber. Y hay que contarlo bien, dando contexto, pero mentir y esconder no ha funcionado. Llevamos 25 años estudiándolo, desde Spotlight, ¿no? Entonces, esa táctica no ha funcionado para nada y la credibilidad de la Iglesia ha sido perjudicada. Ante esa avalancha de información donde se mezcla la conversación de bar con la información contrastada y verificada, y que hemos dicho que hay mucho ruido y hay muchos malos actores que inundan de información falsa, pues es mucho más importante que nunca verificar, ¿no? Entonces allí, precisamente como profesionales de esto, pues no dar por bueno la primera cosa que nos llega. Entonces, qué bueno este vídeo, qué lindo. Entonces, fuente, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Quién lo publica? ¿No? Entonces, en eso, bueno, un poco escepticismo de partida que todo comunicador tiene por naturaleza y por raza y por tribu, pero que en este contexto será más importante que nunca. Y el reto de la relevancia, ¿eh? ¿Cómo hacernos relevantes en un contexto así, con tanto ruido? Pues ahí les quiero ver, seguramente con información de calidad y seguro lo que les dijo el profesor Narbona el otro día, ¿no? De ser relevantes, me imagino que ya les dio tips en esa línea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, observación? Una cosa que sí querría yo introducir para poder hablar sobre ello es precisamente en el contexto concreto de los abusos, sí que se ha producido una desconfianza notable, no ya en la opinión pública en general hacia la Iglesia como actor principal, sino también una desconfianza por parte del público propio de la Iglesia, en concreto me refiero a los pastores, en el tema de la gestión de esos problemas de comunicación de los propios líderes. No se fían, se sienten a veces dejados de la mano y hay una actuación poco diligente por miedo precisamente al contexto público, una gestión lenta por parte de los líderes de las organizaciones. No me refiero a ninguna en general y a todas, ¿no? Más en general. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que yo, claro, llevo años estudiando la transparencia y soy pues muy a favor. Me ha ayudado mucho tener en clase un estudiante cubano, un estudiante de Nicaragua, un estudiante chino. Para decirme, oiga, profesor, es que esto de la transparencia de los sacerdotes, ¿no? En mi país esto lo utilizan como un arma contra precisamente la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso digo que la transparencia es un concepto, bueno, ahí en eso estoy estudiándolo, ¿no? O sea, el punto que tiene que tener la transparencia y el secreto y la confidencialidad, ¿no? Y que no es lo mismo y que es muy contextual. En Estados Unidos, si los obispos no hacen los nombres, la lista de nombres de los sacerdotes acusados, están encubriendo. Estos mismos obispos en Alemania, si hacen esta lista de nombres, esos obispos son denunciados por difamación. Pues es un delito que el obispo publique los nombres de un sacerdote acusado, ¿entienden? O sea, no solo culturalmente, sino legalmente, o el obispo hace esos nombres en Vietnam y esos sacerdotes se les echa al cuello el gobierno, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene que entender, o sea, creo que hemos entendido cuál ha sido la lección que nos ha dado Spotlight y
muchos, y Chile, ¿no? Y estos 25 años de un poco meter la pata, no únicamente con el delito de abuso, sino con el de su encubrimiento, ¿no? Lo que pasa que ahora, para hacer las paces con esto y mejorar la gestión, que hemos perdido esa credibilidad que decía el profesor Sánchez, tenemos que trabajar muy contextualmente, ¿eh? Dependiendo de tu territorio, ¿no? Y del público en el que te mueves, ¿no? De los públicos de referencia que te mueves, para precisamente no caer ahora en, pues esto, mandar a nuestra gente a los leones, ¿no? Entonces, en eso, pero yo creo que la lección de no comprometer la verdad es una lección que es, bueno, que es muy evangélica, o sea, y que es una cosa, y termino con esto, que el documento final del sínodo de la sinodalidad es muy bueno y habla precisamente de eso, de transparencia, evaluaciones y rendicontazione, ¿no? Rendición de cuentas, ¿no? O sea que la salida a los abusos no son los obispos, es esta iglesia sinodal de la que hablaba el Papa Francisco, que es sacerdotes y laicos, que es obispos, hombres y mujeres, o sea que los fieles tienen mucho más a decir de lo que hasta ahora hemos puesto solo el micrófono al obispo, ¿no? Y allí pues hay que crear estos equipos en clave sinodal, pues de buscar que todos somos la solución precisamente a esta lacra de los abusos y de su encubrimiento. Por eso los obispos no hay marcha atrás en que tengan que dar cuenta al pueblo fiel. O sea, esconder no es, no ha sido, no es y no será nunca la solución. Entonces ahí, por eso las auditorías, por eso el dar cuentas, por eso hacer informes, ¿no? Pero tampoco con la ingenuidad de hacer informes que después los utilizan para atacarnos, ¿no? Como hemos hecho a veces ingenuamente, gastándonos mucho dinero en algunos países de Europa en modo inútil, ¿no? Hacer informes que cuestan mucho dinero y cuestan mucha reputación. Uno de los informes mejor hechos es el de Estados Unidos, el del John Jay Report, hecho por gente que no era católica, independiente, y que nos fue muy bien y nos ayudó mucho. En cambio, los últimos reports que se han hecho en Europa, yo no soy tan optimista con eso. Creo que nos han costado mucho dinero y mucha reputación. Por eso hay que entender bien esta transparencia, cómo hacerla, precisamente para ayudar a nuestros obispos a gestionar los problemas, pero que no son solo sus problemas, es problemas también del pueblo fiel. A ver si aquí conseguimos. Yo tengo mucha esperanza con este Papa también. O sea, Papa Francisco, todos los papas han hecho muchos pasos, pero este Papa creo que llega también por su formación, por su background, creo que puede, y su compromiso también con la sinodalidad, creo que puede ayudar, su mentalidad gringa, ¿no? Peruana, pero el pragmatismo también norteamericano que nos puede ayudar mucho a dar este último empujón. Brevísimamente, una pregunta de Andrea. Andrea, por favor. Sí, mira, respecto a lo que están hablando, hay algo que a mí me inquieta mucho. Yo trabajo, bueno, acá en Madrid, soy argentina, pero trabajo acá en la iglesia en Madrid. Y lo que veo es que tanto en las redes sociales en general y todo lo que estamos hablando, como que las noticias malas siempre tienen mucho ruido y las buenas no se muestran, ¿no? Y yo que vengo un poco del mundo del marketing, pienso que en ese sentido nosotros estamos fallando en la comunicación, porque en la iglesia, en todas las congregaciones, en los laicos, en las asociaciones, bueno, tenemos muchísimo trabajo muy noble por mostrar y no lo mostramos. Entonces, por ahí, al fin y al cabo, la iglesia también pierde mucho prestigio porque las noticias al parecer siempre son de pedofilia, de esto, de aquello, de lo otro, y los dedos acusadores y justamente la gente que más alejada está de la iglesia
siempre es como que esa repercusión es muy fuerte, ¿no? Entonces creo que también en la comunicación estamos fallando mucho en eso, en comunicar las cosas buenas que hacemos, que tenemos mucho. Totalmente, Andrea, y gracias por el tema que pone encima de la mesa. Es el reto de ser relevantes, ¿eh? El engagement funciona mucho más todo lo que es conflicto, todo lo que es confrontación. Y lo positivo, pues hace menos ruido. Pero la belleza siempre atrae y ahí tenemos que seguir buscando modos. No nos engañemos, ¿eh? ¿Cuál ha sido el podcast más visto en el 2024? Uno de la Biblia. ¿Cuáles han sido los temas de las últimas series de televisión? O sea, de verdad que el tema espiritual y el tema religioso no es verdad que no sea relevante, porque lo es, ¿eh? Pero es cierto a la vez que muchas veces lo negativo nos mete como en ese callejón sin salida. Yo también, Andrea, te diría que en eso los gabinetes de comunicación, usted seguramente lo sabe mejor que yo, hay que hacer la clusterización, ¿no? O sea, tú cuando escuchas la conversación online, saber quién está hablando mal de mí y entonces ver quiénes son y cómo se citan entre ellos. Y entonces tú haces los clústeres, no únicamente te quedas con que tengo 300 menciones negativas, sino ver quiénes son estas 300 menciones y las clusterizas, o sea, las pones como en bolitas para ver quién retuitea a quién y quién se cita. Haciendo este ejercicio de clusterización, que hay tecnologías que te lo permiten fácilmente, te das cuenta que muchas veces la oposición a la Iglesia viene muy clusterizada, o sea, focalizada. Los focos uno los puede tener bastante identificados, porque se citan entre ellos, ¿vale? Y no tiene a veces la repercusión que nosotros, o el dramatismo que a veces le damos, diciendo todo el mundo tiene esa percepción. No es tan verdad, ¿vale? O sea, ahí está el reto, que escuchar la conversación online no es tan fácil y se requiere un poquitín de tecnología para llegar a conclusiones que no sean generalizaciones. Por esto que le digo, porque como están estas burbujas, al analizar las negativas hay que organizarla un poquitín. Pero eso sería la típica sesión de formación muy buena. Aquí estoy viendo a Ana Baduey de Barcelona, pues estoy viendo a otras personas que seguro que aquí hay mucho talento y que esto ustedes ya lo hacen en muchas de las oficinas de información, que es compartir estas buenas prácticas para ir saliendo al paso. Pero sí, ser relevantes y buscar que emerja más lo tanto que tenemos que decir, ¿no? De tanto bien que hace la Iglesia y analizar de dónde nos vienen los fuegos, quiénes son, para saber, ¿no?, de dónde viene la información negativa y ahí también ejercer el derecho a réplica, el derecho a silenciar, el derecho a banderillas rojas para denunciar contenidos de odio, violación de las reglas de uso de esa plataforma, etcétera. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Pujol, por esta interesantísima, extraordinaria sesión que hemos podido tener esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde cada uno de nosotros estamos. Y simplemente le doy, digamos, nos citamos para dentro de unos días, concretamente nos veremos la semana que viene, el martes 17 de junio, para hablar de experiencias y oportunidades en la comunicación de un cambio de pontificado con Antonio Olivé, que es el CEO de la agencia Ron Reports. Precisamente entraremos en algunas de las cosas que acabamos de anunciar y enunciar ahora. Cómo nos situamos en contextos positivos para elaborar noticias, para ser relevantes y para llamar la atención sobre tantas cosas buenas que se realizan y se desarrollan, aunque efectivamente nunca podemos olvidar que el elemento polémico, el conflicto, siempre forma parte de nuestro contexto y de nuestro paisaje. Muchísimas gracias a todos ustedes.